Hola, hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Realmente es un honor estar aquí con ustedes nuevamente charlando sobre un tema que indiscutiblemente es de mucha importancia y que además vamos a darnos cuenta que puede ser bastante complejo de definir. La remisión en vasculitis. Así es como vamos a dividir la charla de hoy. Primero hablaremos sobre el concepto de remisión en reumatología, qué es en sí la remisión completa comparado contra la parcial. ¿Qué porcentaje de remisión se esperaría o suele suceder en diversas vasculitis? Esto de acuerdo a la evidencia científica. ¿Cuál es el riesgo de recaída y los factores que pueden llevar a que una persona tenga una recaída en el tiempo y en cuánto tiempo aproximadamente sucede esto? ¿Qué puedo hacer yo como paciente? Entonces aquí justamente se darán algunos tips, algunas ideas que son muy útiles para que tú puedas mantener en remisión tu enfermedad en la medida de lo que a ti te toca y comentarios finales. El concepto de remisión en reumatología se planteó precisamente para poder tener una aproximación más cercana a la respuesta al tratamiento y, en la medida de lo posible, poder definir o diferenciar a un paciente con una enfermedad activa de alguien que pues, ya se encuentra, podríamos decir, apagada. Entonces, a lo largo del tiempo se han ido desarrollando una serie de scores o de puntajes que nos permiten definir quién en efecto se encuentra en esta, digamos, en este estado propiamente que podría ayudarnos a considerar que el tratamiento instaurado es el más adecuado para el caso en cuestión. Además, alcanzar la remisión tiene un impacto muy notable porque justo esto es lo que va a conllevar o a darle más peso al daño posterior si es que justo no se logra esa remisión y con ello también el tema de calidad de vida y por supuesto la posibilidad de fallecer por un padecimiento. Aquí vamos a comparar algunas escalas que ya están bien definidas, que se tomó, bueno, pues un poco de tiempo en lograrse hacer esta definición más precisa, pero claro que anteriormente tampoco era como algo a lo que se pudiera aspirar de manera usual, porque los tratamientos pues eran, la verdad, todavía muy rudimentarios. Con el advenimiento en los últimos años, especialmente en los últimos 15 años, de fármacos altamente especializados con blancos moleculares muy precisos, pues nos ha permitido incluso lograr lo que se llama una remisión booleana, que es propiamente la remisión per se. Y es básicamente que el padecimiento está por completo apagado. El incendio se acabó y justo se pretende que los daños que quedaron por ahí sean reparados. Entonces, estrictamente hablando, la remisión booleana implica que todos los parámetros clínicos evaluados estén por debajo de un puntaje de 1 o bien idealmente 0. En el caso de la artritis reumatoide es dolor articular, inflamación articular y además los laboratorios que se emplean justo para el seguimiento, como proteína cero activa y velocidad de sedimentación globular que estén por debajo de lo normal o bueno, en el límite de lo que es considerado sano para una persona que no tenga dicho padecimiento. También se puede hablar de la remisión parcial, que, bueno, en algunos casos es lo único que se puede asegurar y de cierta medida sí tiene una importante implicación o mucho peso en cuanto al pronóstico y es mejor a no tener nada de remisión, pero quiere decir que todavía persiste con algunas molestias derivadas de la actividad, no del daño. Entonces, por eso es que luego es muy importante tener en cuenta el acercarse a clínicos que tengan experiencia muy definida en la patología en cuestión. Lo cierto es que poder hablar de remisión y de otros esquemas que nos permiten justo dilucidar la actividad clínica y los desenlaces en padecimientos como las vasculitis es algo muy complicado. Si bien sí hay scores que pretenden recoger todas las posibilidades de actividad de forma, vaya, de manera uniforme en todas las vasculitis, desafortunadamente pues en general están sobre todo diseñados o pensados para las vasculitis asociadas a ANCA, que de por sí son infrecuentes, pero son las menos frecuentes de todas las vasculitis. Entonces, bueno, eso claro,
considerando algunas salvedades, porque hay países donde, por ejemplo, no es tan raro ver arteritis de células gigantes, especialmente países europeos, incluyendo España, pero en términos generales, en el mundo es más común ver vasculitis asociadas a ANCA. Entonces, estos scores que lo que hacen es precisamente ir por aparatos y sistemas, haciendo una especie de chequeo para poder concretar en dónde sí existe o no actividad, pues es difícil precisamente plasmar de manera uniforme porque hay distintos mecanismos que llevan a la enfermedad. Entonces, por ejemplo, justo las arteritis de células gigantes, incluyendo la temporal o la de Takayasu, pues hay formación de granulomas, pero estos granulomas son diferentes, son clínicamente distintos a los que se forman en la vasculitis asociada a ANCA de tipo granulomatosis con poliangitis o eosinofílica con poliangitis. Entonces, hay también mecanismos en los que está tanto este fenómeno de aglomerado de células que forman estos granulomas, junto con anticuerpos que sabemos hoy que son patogénicos, o sea que sí producen enfermedad. Y hay otras, en cambio, donde se producen anticuerpos específicos contra componentes muy particulares de ciertas regiones o ciertos tejidos. Digamos, el antimembrana basal glomerular, o síndrome de Good-Pasture, que es una vasculitis también muy, muy rara, así como otras que solo se forman estos complejos inmunológicos y se pueden precipitar en articulaciones, en el riñón, en los vasos sanguíneos, como la crioglobulinemia. Entonces, si te das cuenta, desgraciadamente es muy vasto, muy amplio y bastante divergente en cuanto a cómo se comportan las vasculitis. Por lo tanto, es difícil poder en una sola charla definir todo con precisión, pero justo voy a tratar de englobar, pues, para poderse aplicar a la gran mayoría del mundo de las vasculitis, los términos que nos van a poder ayudar a discriminar, ¿no? En qué caso tú como paciente, pues debes de estar justo muy atento o atenta a las consideraciones de tus médicos y cuando puedes, digamos, ya estar con mucho más tranquilidad. Las definiciones y clasificaciones de las vasculitis han ido mejorando con el paso de los años y por supuesto que con el gran grupo de investigadores que se han ido incorporando a este complejo grupo de padecimientos. Entonces, hoy ya contamos con unos criterios de clasificación de las vasculitis asociadas a ANCA que son mucho más efectivos para poder discriminar de manera precisa el padecimiento, pero aún así pues tienen sus bemoles, o sea, tienen sus defectos. Se sigue utilizando, por supuesto, el de Chapel Hill, pero con esto lo que se plantea es precisamente también facilitar el diagnóstico para que sea lo más temprano posible, porque sabemos que entre más temprano el tratamiento también es mucho antes y eso cambia el pronóstico precisamente con miras a lograr la remisión. Aunado a lo antes comentado, existe una dificultad nada despreciable para poder utilizar de forma eficaz los biomarcadores. Dentro de los mejor conocidos está justo el PR3, que va a hacer referencia a proteínas A3, y la MPO, que hace referencia a mieloperoxidasa, que son justamente los blancos moleculares de los anticuerpos en citoplasma neutrófilo más típicos, porque existen los atípicos, ¿no? Por ejemplo, los antilastasa. Entonces, algo que se tenía una noción anteriormente, sobre todo cuando no hay esa expertise, esa profundización en las vasculitis, es que, bueno, si tiene PR3, pues ya es una granulomatosis con poliangitis, cosa que no es así, dado que sí, es el que más comúnmente se encuentra, hasta un 75-80% de pacientes, pero un 15-20% pueden tener justo los MPO y aún así tienen una granulomatosis con poliangitis. Curiosamente, a pesar de que los MPO son los que se han demostrado claramente como patogénicos, es decir, cuando se utilizan en modelos de animales, pueden recrear las vasculitis, es irónico, casi podría decir, que el PR3 es el que tiene mayor posibilidad de predecir recaída en este grupo de padecimientos en particular, en la GPA, en la granulomatous con polangitis o enfermedad de Wegener. Entonces, hay cosas ahí muy, muy peculiares que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, la polangitis microscópica o MPA, lo típico que se considera es que suele tener un patrón PANCA, el cual se asocia principalmente a mieloperoxidasa,
Y lo que sí es que no hay un 100% de pacientes que tengan estos anticuerpos. De hecho, no llega ni siquiera a un 60% total. Más o menos estamos hablando de que el anti-MPO puede encontrarse entre un 40 a 60%, pues, dependiendo de, por supuesto, la lectura que tú tengas, ¿no? Me refiero el centro en el cual se hicieron los estudios, pero también hay un porcentaje no despreciable de pacientes con colangitis microscópica que tienen PR3. La granulomatosis eosinofílica con poliangitis es la que tiene la ausencia más importante o la falta de este tipo de anticuerpos. Por ello, puede llegar a ser complejo, especialmente porque comparte características con el asma grave y también con los síndromes hiperosinofílicos. Y algo interesante es que dentro de las llamadas vasculitis limitadas a órgano o vasculitis de órgano específico, la mejor conocida y la que está propiamente reconocida es la limitada al riñón, es la que tiene la presencia más frecuente de MPO, justamente porque es un anticuerpo patogénico que está fuertemente vinculado con la glomerulonephritis paucoinmune característica de esta enfermedad. Ahora, para entender las definiciones de lo que es remisión, recaída, o bueno, pues, ausencia de respuesta al tratamiento, la recalcitrancia, es importante también tener claridad de lo que es una enfermedad activa. Ustedes disculpen que haya utilizado una imagen tan violenta, pero precisamente con esto quiero ejemplificar lo que está pasando con el sistema inmunológico en los vasos sanguíneos de una persona con vasculitis. Y pues tal cual, es una guerra sin cuartel en donde la destrucción puede ser muy profunda dependiendo de qué vasculitis estemos hablando y desde luego la velocidad con la cual se instaura. Entonces, para fines prácticos, hablamos de actividad cuando hay signos y síntomas que son nuevos o bien que son persistentes a pesar del tratamiento o que están empeorando y son atribuidos a precisamente el daño por inflamación de los vasos sanguíneos y que no se relaciona a daño previo. Por eso es tan importante que el clínico que lleve a cabo el caso pues tenga una buena familiaridad para no confundir justo lo que es daño, que son, digamos, los edificios que ya están destruidos o que ya están quemados, ¿no? Y pues que a esos pues ya no les vas a echar agua, me voy a entender, o no los vas a intentar reparar, ya más bien hay que terminar de, pues, de sacar ahí todo el desecho y poner ahí un nuevo edificio. Entonces, más o menos algo así es lo que nosotros tenemos que hacer, buscar que los que todavía son salvables, pues eso, llamar a los bomberos para apagarlo y recuperar lo más posible. Pero bueno, activo es cuando está la guerra a todo lo que da. En la remisión, pues justo, por eso puse ese color de fondo y por eso pongo a estos bomberos muy contentos. Lograron contener el incendio, ¿no? Todo lo que estaba pasando, lograron salvar las casas, a las personas y a los animales que estaban dentro y pues tal cual, está todo apagado, hay una ausencia completa de signos y síntomas que están relacionados directamente con la inflamación de los vasos sanguíneos y esto, por supuesto, gracias a la terapia inmunosupresora. Pero así como hay fuegos que son difíciles de tratar o difíciles de apagar, también existen vasculitis que se tienen en ese concepto de comportamiento y se llaman refractarias, porque a pesar de estar recibiendo un tratamiento adecuado por varias semanas, en promedio se le da unos 2 a 3 meses para notar ya una gran diferencia, recordando por supuesto que con los glucocorticoides en dosis elevadas, dosis altas o incluso bolos, se espera ver una respuesta en los primeros 3 días, máximo una semana de haberse instaurado el tratamiento, se debe empezar a notar una diferencia en cuanto a la actividad. Pero bueno, sí existen casos en los que no es posible. Sin embargo, aquí es fundamental considerar posibles complicaciones, como puede ser justo que se haya formado algún trombo y que éste se haya infectado, infecciones, de hecho son per se algo que también se debe tomar en cuenta, no necesariamente infecciones en el vaso sanguíneo, sino infecciones sistémicas que pueden imitar a los síntomas de las vasculitis porque causan fiebre, que puede ser alta, malestar general intenso, pueden producir también dolor articular,
y bueno, pues algunos otros síntomas hasta de bajo flujo cerebral, que pues, en el caso de la artritis de Takayasu es importante tomarla en cuenta, o incluso la artritis de los gigantes, ¿no? Porque son las que más tienen posibilidad de afectar los vasos sanguíneos que llegan a distintas zonas del cerebro y de los órganos de los sentidos que están en el cráneo. Entonces, eso siempre hay que tomarlo en cuenta y por supuesto, cuando nos enfrentamos a este tipo de vasculitis, pues hay que pensar qué otras opciones tenemos de tratamiento. Ya veremos justo más o menos a grandes rasgos el algoritmo de tratamiento que se emplea. Y así como puede suceder que de pronto se encienda de una pequeña chispa pues una fogata o un incendio forestal, también puede pasar esto en las vasculitis. Y es lo que se llama recaída, que habiéndose en esencia controlado todo, o sea, parecía que todo ya se había contenido, pues ¡pum!, de pronto vuelve a brotar. Esto ya veremos justo cuáles son los riesgos de recaída, pero es muy común que sean después de o bien descuidos en el tratamiento o alguna infección. También es muy importante tomar en cuenta que es muy distinto el embate cuando nos enfrentamos a formas más leves que formas más graves. Y justo para eso se hace una clasificación que actualmente, para hacerla más sencilla, simplemente se divide en enfermedad no severa y enfermedad severa. La enfermedad no severa o no grave, que podría ser tal vez la mejor traducción al castellano, al español más bien, es lo que anteriormente por el grupo europeo se consideraba la localizada, que únicamente se limitaba a órganos, por ejemplo, del tracto respiratorio superior o inferior, sin tener síntomas generales ni tampoco compromiso de órganos vitales. Dentro de este grupo también se encuentran aquellas que tienen síntomas sistémicos, como puede ser fiebre, malestar, escalofríos, pérdida de peso, pero sin compromiso de órganos vitales o alguna otra condición que ponga en peligro la vida. Entonces, dentro de este grupo también se abarcan las que, por ejemplo, afectan solo el ojo, los oídos o algún otro órgano, la nariz, ¿no? Las orejas, que pues eso, no tengan un compromiso directo con la vida de la persona. Dentro del subgrupo de las enfermedades severas se encuentran justo estas anteriores subclasificaciones del grupo europeo, que era la generalizada. A esto se le dice cuando pues, ya hay una repercusión que tiene involucro en un órgano vital, principalmente el riñón, que es el que más frecuentemente, sobre todo en las vasculitis ANCA, está involucrado. Sin embargo, todavía sin una consecuencia grave en la función renal, es decir, la creatinina está en menos de 500 milimoles por litro o en menos de 5.6 miligramos por decilitro. Esta definición se escala a grave cuando pues ya se supera ese límite de creatinina, o sea, más de 500 milimoles por litro o más de 5.6 miligramos por decilitro, o bien hay compromiso de algún otro órgano vital, como puede ser justo el corazón o el hígado. Y la refractaria es cuando, a pesar de haber estado usando todas las estrategias de manera eficaz y cuidadosa, aún así el paciente sigue progresando, incluso aunque no haya enfermedad severa, digamos, que no haya generalizada o grave, pero sigue habiendo una progresión que tarde o temprano va a tener repercusiones sobre el resto de los órganos. Entonces, este es el algoritmo actualmente más aceptado para el tratamiento de los pacientes con vasculitis. Es lo que se llama el esquema de inducción a la remisión y posteriormente de mantenimiento. Aquí puedes darte cuenta que justo para facilitar las cosas, en las formas que son graves, se sugiere de primera instancia el rituximab porque tiende a mejores respuestas. No son tan diferentes de la ciclofosfamida, pero sí hay cierta diferencia, ya veremos ahorita los porcentajes, contra la ciclofosfamida. Entonces, si se puede utilizar rituximab, se usa de primera línea. Si no está disponible, entonces la ciclofosfamida, que bueno, también tiene mayor toxicidad, por eso se deja como segunda opción, aunque pues, es a un muy buen fármaco y es muy económico. En tanto que los pacientes que tienen una forma no severa puede considerarse metotrexato o micofenidato de mofetilo, nada más, eso sí, cualquiera de estos esquemas combinado con glucocorticoides sí o sí se tienen que utilizar. En algunos contextos se puede considerar el avacopan, que bueno, desafortunadamente no está disponible por el precio,
pues, para cualquier persona, pero hoy por hoy es una muy buena estrategia, dado que este fármaco inhibe directamente el complemento y vaya la activación de la formación de las anafilotoxinas, que son el C3A y el C5A, y esto pues disminuye la posibilidad del daño acumulado por los glucocorticoides. Ya con el paso del tiempo se va haciendo la reducción de los glucocorticoides de 5 miligramos por día, más o menos cada 1 a 2 semanas, dependiendo qué tan grave esté la situación, a lo largo de 4 a 5 meses. Y si se logra la remisión, entonces se pasa al esquema de mantenimiento, el cual puede ser ya sea rituximab terciado, metotrexato, azathioprina, ¿no? Algo que se ha visto, por ejemplo, justo con el tema de micofentólico y mofetilo, es que en cuanto al mantenimiento de la remisión, no es mejor que las opciones anteriores. Y bueno, esto es lo, a grandes rasgos lo que ustedes necesitan conocer para que se den cuenta que pues sí hay varias aristas a este respecto. Justo en este estudio muy bien conocido, que pues Spex fue quien principalmente dirigió el mismo, en un esfuerzo precisamente por poder congregar y concretar cuáles sean las mejores opciones, pues se puede ver aquí cuál es la posibilidad de recaída en el tiempo, pues de acuerdo al esquema de tratamiento utilizado, ya sea de primera línea de rituximab o de primera línea ciclofosfamida con mantenimiento a base de azatioprina. Y vemos que en términos generales, pues sí le va un tanto mejor a rituximab, al menos al inicio, pero posteriormente en el seguimiento, en el tiempo, pues el esquema de ciclofosfamida con azatioprina, la verdad es que no presenta una diferencia. De hecho, en general la diferencia que hay entre ambos grupos no es significativa, y con el paso de los años, bueno, de los meses de tratamiento, prácticamente ambos son equivalentes, aunque con una tendencia así, eh, pues mejor mantenimiento o una respuesta más adecuada con el esquema de rituximab. Y lo que sí es un hecho es que la diferencia con rituximab versus ciclofosfamida en pacientes que previamente tuvieron una recaída, pues sí tiende a ser mejor con el primero. Y bueno, aquí vemos también otro estudio que nos habla de cuáles son las posibilidades de recaída con distintos tipos de vasculitis ósea ANCA pues en el tiempo, y incluso en la enfermedad no grave. Entonces también la enfermedad no grave puede experimentar mayor posibilidad de recaída y vemos que justo hay un 91% de mayor recaída con las granulomas con poliangitis comparado contra las poliangitis microscópicas, y que es mayor también en aquellos que tienen PR3 en el caso de la poliangitis, una granulomas con poliangitis. Ahora, ¿cuáles son los principales factores de riesgo para que se presente una recaída en personas que tienen vasculitis asociadas a ANCA? Bueno, como las personas que son más jóvenes suelen tener un sistema inmune más potente, precisamente son quienes tienen mayor riesgo de recaída. Además, cuando se hace una suspensión rápida o adecuada del tratamiento inmunosupresor, por eso es tan importante seguir las indicaciones de manera precisa. De igual forma, no utilizar suficiente dosis de ciclofosfamida y emplear micofenato hemofetilo para la terapia de mantenimiento. Como vimos anteriormente, sobre todo en las formas no graves, se puede emplear para la remisión como terapia de inducción a la remisión, pero en el mantenimiento no es mejor que metotrexato o azatioprina. Y en el caso de aquellos que reciben rituximab, si se produce una reconstitución inmunológica rápida después del mismo, es decir, que los linfocitos B se vuelven a elevar, entonces también ese es un indicador de que va a haber una recaída. La enfermedad que tiene PR3, especialmente granulomas con poliangitis, tiene mayor posibilidad, o bien si los ANCA se mantienen en un título igual, o sea, alto e igual después del tratamiento, y peor aún si esto se incrementa. La granulomatosis con poliangitis per se es la que tiene la mayor posibilidad o el mayor riesgo de recaídas, especialmente si hay afectación de la pulmonar o las vías aéreas superiores, así como la cardíaca, aún con función renal preservada, pero si tienen recaídas previas. La aportación nasal de Staphylococcus aureus también es un factor de riesgo importante y por eso
Si eres una persona con polingitis, se te debe hacer siempre un hisopado para, vaya, un exudado nasal para ver si tienes Staph aureus, en cuyo caso también se te debe dar un tratamiento para pues bueno, para evitar que este microorganismo crezca en tu nariz, porque ese está fuertemente vinculado con la recaída. En las vasculitis de grandes vasos, desafortunadamente todavía tenemos bastante área de oportunidad porque no hay definiciones completamente pues claras, sobre todo porque son mucho menos frecuentes. Y especialmente esto hablando de la arteritis de Takayasu. Sin embargo, en un intento por mejorar las cosas y justo pues evitar que los pacientes tengan una progresión y la insuficiencia vascular que se puede llegar a suceder eh, especialmente en la aorta, o bien pues por consecuencia de la estenosis en los vasos que salen de ella. Entonces se han diseñado unos nuevos scores, bueno, ya no son tan nuevos, pero que nos permiten tener una mejor integración de cómo es que se comporta esta enfermedad y poder tener más precisión de que en efecto se logró la remisión, porque desgraciadamente no hay un vínculo tan preciso entre la apreciación del médico, digamos, únicamente por la exploración, que con estas herramientas que utilizan múltiples variables, incluyendo los reactantes de fase aguda, que bueno, tampoco, de hecho, son buenos en el seguimiento, no son suficientes en el seguimiento, porque se ha visto que puede haber hasta un 71% de pacientes con BCG ya normal o PCR normal, pero que persisten con actividad, pues por ello se requiere de la modalidad de la imagen, lo que hace, pues, desafortunadamente mucho más caro el seguimiento. Y esta imagen, pues, principalmente se utiliza la resonancia magnética nuclear contrastada, la angiotac especialmente, que tiene, es así, muy buena resolución, pero pues, sí, el costo es elevado. Y el PET, CT, sí es muy útil, pero se ha visto que con pues, la sustancia habitual, la 5-fluoresoxiglucosa, tiene algunos vacíos de información que puede generarnos problemas a la hora de la interpretación. ¿Cuál es el riesgo de recaída de las vasculitis de grandes vasos, específicamente de células gigantes y artritis de Takayasu? Bueno, en el tiempo, con el paso de los años, vemos que la artritis de células gigantes sí tiende a haber también recaída. Al primer año en el 32%, a los 2 años 44% y a los 5 años hasta un 47%. ¿Qué va a conllevar a mayor posibilidad? Bueno, sobre todo cuando se hace una disminución rápida de los glucocorticoides y bueno, justo hay un esquema muy específico. La verdad es que esta entidad en general responde muy bien y muy notablemente a los glucocorticoides y es un poquito más fácil de seguir porque sí tiene una mejor correlación con los reactantes de fase aguda, especialmente la velocidad de eritrosalimentación. Cuando hay compromiso de la aorta, que esto también ya sucede en las células gigantes, eso igual conlleva una mayor probabilidad de recaída y hay que tener especial cuidado en el seguimiento e incluso tratarla como una arteritis de Takayasu. Y ya tomando en cuenta esta arteritis de Takayasu, más o menos un 50%, perdón, a los 44 meses de haber tenido el inicio de la enfermedad, recaen. Además, tienen mayor posibilidad de recaída las mujeres, especialmente aquellas que debutaron, podríamos decir, o se expresaron al inicio de su enfermedad con leucocitos muy altos, con trombocitosis, o sea, plaquetas muy altas y proteína C reactiva elevada. Y además, sobre todo, si hubo compromiso de vasos del cerebro, es decir, evento vascular cerebral, que tiene de hecho un 55% más de posibilidad de que se presente pues esta recaída. Y en los primeros 24 meses también, si en ese tiempo es cuando hay mayores posibilidades. De hecho, los primeros 24 meses es 78% de posibilidad. Otros factores que contribuyen a mayor tasa de recaída es que haya afectación cardíaca, sobre todo de la válvula aórtica, con presencia de insuficiencia aórtica, y la afectación del arco aórtico, que es justo ese, pues tal cual, esa curvita que se forma en el callado cuando sale del corazón. Y por supuesto también el antecedente de recaída por sí solo, pues nos hace ver que ahí hay que tener más cuidado. Bueno, ¿y ahora qué es lo que te toca a ti como paciente hacer para que
se logre lo mejor posible obtener una mayor tasa de éxito y en la medida de lo posible que no haya una recaída. Pues lo más importante, lo número uno, es la sinceridad. Sinceridad contigo, ¿no? Y esa sinceridad contigo implica aceptar la situación en la cual estás actualmente. Yo sé que vas a decir, es que es muy fácil para usted decirlo, doctor, pero porque usted no lo está padeciendo, entiendo eso, comprendo tu impotencia, pero es parte de la sinceridad. La negación no sirve de nada y a lo único que te va a llevar es precisamente a que pues tú no lleves a cabo el tratamiento o busques otras opciones que pues, al final nada más te van a estar pues ahí engatusando y no te van a dar lo que se está buscando, que es evitar el daño acumulado. Entonces, muy importante también no mentirle a tu médico, dile, cuéntale las fallas que tuviste, las omisiones que hiciste, por qué no tomas los medicamentos, o sea, si es por efectos adversos, lo que sea, no tengas miedo de decir las cosas. El médico no tiene por qué, digo, tal vez te llegue a llamar la atención, pero no tiene por qué maltratarte por esa situación y si lo hace, pues utiliza los canales correctos para eh, pues, que eso no suceda, ¿no? Es de verdad muy importante también el tener claridad, precisión, revisar tu receta, incluso semanalmente, para que no cometas equivocaciones. Número dos, la alimentación. Está claramente demostrado que una dieta balanceada, vaya equilibrada, que es completa, de tipo mediterráneo principalmente, o sea, antiinflamatoria, mejora muchos de los parámetros, como la calidad del sueño, la fatiga, el dolor, y además disminuye la necesidad de precisamente fármacos inmunomoduladores, porque una dieta antiinflamatoria también va a disminuir pues, justo el sustrato que se encuentra en las células para que haya más inflamación. El ejercicio también es vital porque no solamente mejora pues, tu calidad de vida, tu autoestima, igual tu calidad de sueño, sino que contribuye a disminuir la inflamación, tiene un efecto inmunomodulador. Obviamente estamos hablando de un ejercicio en la medida de tus posibilidades y que tiene que ser supervisado para que no te vayas a lastimar o agregarte un problema adicional. Pero si tomamos en cuenta que de por sí la enfermedad que afecta directamente el vaso sanguíneo es un factor de riesgo cardiovascular, pues el hacer ejercicio y el preparar tu corazón y el mejorar justo el flujo sanguíneo de tus vasos tiene unas implicaciones muy positivas precisamente para disminuir los riesgos, ¿no? del daño acumulado, además de que no es raro que haya también un síndrome metabólico o alguna dislipidemia que si existen, pues empeoran los desenlaces. Y bueno, como palabras finales, recordar que las vasculitis en realidad son un grupo muy amplio, heterogéneo de padecimientos. Todavía hay mucho que encontrar, mucho que dilucidar, que perfeccionar, pero pues lo mejor que tú puedes hacer, además de informarte y realmente empoderarte de manera positiva, pues es mantener justo esa estrecha comunicación con tu médico, tomando en cuenta que seguramente vas a requerir de valoración multidisciplinaria, o sea, varios especialistas, dependiendo de qué aparatos y sistemas estén comprometidos. Entonces, bueno, eso es parte incluso fundamental del abordaje. Siempre mantener una disciplina, un espíritu abierto, donde haya pues, un manejo integral. Si necesitas atención psicológica, búscala, porque no es nada sencillo padecer algo así. Entonces, para poderlo enfrentar, para poder vencer la depresión, la ansiedad o alguna otra eh, pues, particularidad emocional que pueda sucederte, es importante, porque si tú estás bien de eso, vas a tener mucho más disciplina y mayor interés para tomar tu tratamiento de manera puntual, acudir a tus citas y desde luego, pues eso, mantener una alimentación saludable y el ejercicio en la medida de lo posible. Y recuerda que si tienes duda, pregunta, siempre pregunta, no tengas miedo. Si algo no te quedó claro, pues pregunta. Pero eso sí, por favor, también te lo pido mucho porque no es raro que suceda, no estés disperso en la consulta. Cuando vayas a la consulta, aprovecha el tiempo lo mejor posible. Recuerda que también hay otras personas que están esperando, pero si el médico te está ofreciendo una explicación, pon toda tu atención en ello. Y si algo no te quedó claro, no tengas vergüenza de decir, oye, doctor, la verdad no lo entendí. No pasa nada. Digo, a lo mejor habrá alguno que por su ego se moleste un poquito, pero tiene que decirte las cosas como tú necesitas. Y bueno, recuerda que ya tengo varios videos hablando de las vasculitis, entonces pues yo procuraré ir subiendo más
en mi canal de YouTube Rehumanizarte para que si tú quieres justo irte empapando, hablando de este empoderamiento positivo, puedas hacerlo. Eh, pero pues justo también hablando de eso, es importante que tú acudas a portales confiables de información, como por ejemplo los de la Clínica Mayo o los de el Medline, eh, o incluso hasta el PubMed tiene algunos portales dirigidos a pacientes, es más, hasta el grupo europeo de vasculitis, lo malo es que hasta el momento es en inglés, pero sí, si tú tienes dudas, acércate a ese tipo de sitios, porque si no, puedes terminar con un mareo impresionante con la cantidad brutal de desinformación que hay al respecto. Y bueno, pues esto es lo que quería yo compartir con ustedes. Espero que haya sido suficientemente claro y les haya generado pues una mayor precisión en algunas de las inquietudes que usualmente podrían tener. Nos vemos en la próxima. Un abrazo a todos.